De nuevo, buenas tardes, buenos días a todos y todas los que nos acompañan de los distintos lugares de América Latina y de España. En el día de hoy tenemos una gran mesa, una mesa internacional de los dos lados del charco, como decimos en Argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Melina Longoni, soy médica rehabilitadora, y hoy tengo el honor de presentar a estos tres grandes ponentes. Para empezar, a una gran especialista y amiga, que es la doctora Gabriela Enciso Figueroa, que es médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación, tiene la alta especialidad en Medicina de Rehabilitación Pulmonar del INER, es vicepresidente de la Federación Mexicana de Discapacidad del bienio 21-23, fue presidente del V Congreso Internacional de Comefir en 2019, tiene formación en intervencionismo en rehabilitación, medicina regenerativa, bioxidativa por el Colegio Mexicano de Proloterapia y de la Universidad Autónoma de Guanajuato, México. Tiene formación en acupuntura, medicina tradicional china, del Instituto de Investigaciones Hawaii de México. Tiene formación en medicina Kundalini por el International School of Kundalini Medicine en Londres, en el Reino Unido. Tiene formación en Kundalini Yoga por el Kundalini Research Institute en Estados Unidos. Tiene formación en yoga terapéutico por la American Society of Exercise Physiologists de Estados Unidos. Es pionera en la medicina de rehabilitación pulmonar integrativa. Es coautora de Consensos Iberoamericanos. Es profesora y autora de plataformas nacional y extranjera para la educación médica continua en el campo de la medicina de rehabilitación. Es ponente nacional e internacional en tópicos selectos de medicina de rehabilitación integrativa y rehabilitación pulmonar integrativa, y es un gran honor poder hoy contar con su presencia. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad, para mí poder participar con ustedes, por la invitación, y todo un placer compartir y estar en esta misión juntos de compartir el conocimiento de la rehabilitación. Y bueno, entrando ya en tema, vamos a hablar del papel de la medicina integrativa en la rehabilitación. Y primero Dios, ya nos veremos pronto en Bolivia, en hablar 2022 en Cochabamba. Va a ser un tremendo gusto estar por ahí compartiendo. Y bueno, creo que vale mucho la pena plantear este papel de la medicina integrativa en la rehabilitación frente a un reto muy fuerte que tuvimos de manera oficial a partir del 11 de marzo del 2020, donde la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote del coronavirus COVID-19. Fue un momento de mucha tensión, un momento en que nos vimos retados como médicos y como humanos en muchos sentidos. Y pues fuimos generando como un tipo de conocimiento como cada vez más, como que teníamos que ir contrarreloj porque las necesidades así lo apremiaban. Y íbamos haciendo una suma de información, de experiencia, de conocimiento. Y una de las cosas que nos empezaba a llamar la atención es que para el cierre del 2020, ya un año, digamos, de la pandemia, teníamos como estas principales causas de muerte, que fue el cierre para el 20 y para el 21, y bueno, ahorita para el 2022 va a ser lo mismo. Y teníamos el planteamiento que dentro de las principales causas de muerte teníamos, en primer lugar, se seguía manteniendo la tendencia estadística y epidemiológica de enfermedades cardíacas, en segundo lugar el cáncer, y el tercero el COVID-19. Y en México estábamos viendo que cuál era el marco de estas defunciones del COVID-19, y veíamos que eran problemas de comorbilidad, principalmente la hipertensión, la diabetes, como el 80% de comorbilidad asociada a la muerte de COVID, la obesidad en el 47%, en menos proporción pero significativa el 16% del tabaquismo. Y estábamos viviendo una situación muy importante en relación a temas psicoemocionales como la ansiedad, y que la pandemia retó en esta esfera de la salud, el aspecto psicoemocional, que desafortunadamente ya veníamos trabajando condiciones, ¿no? del distrés y los trastornos de ansiedad y las alteraciones en el sistema o en el eje psico-neuroinmunoendocrino,
que desafortunadamente antes de la pandemia ya teníamos textos, incluso a nivel pediátrico, donde los trastornos de ansiedad son parte del estudio del médico en general. Y veníamos sumando, ¿no?, toda la información que nos permitiera tener mejor conocimiento para abordar la situación el manejo de esta pandemia, de los pacientes que teníamos en nuestras manos. Y llamaba mucho la atención que en el 2020 la OMS con la OMPI y la OMC empezaban a hacer estos estudios de cómo va a estar la carga mundial de morbilidad y los riesgos para la salud mundial. Y pues veníamos reforzando las mismas condiciones de los factores de riesgo de muerte en todo el mundo, pues eran la hipertensión, consumo de tabaco, hiperglucemia, la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad. Y ya también venía una estadística y una tendencia epidemiológica que llama mucho la atención y que la pandemia vino a reforzar, que fueron los problemas de salud mental y que están pronosticados como la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030. Y teníamos que replantearnos muchas cosas para poder tener el mejor efecto, el camino más eficiente para este reto en el aspecto médico de una situación como una pandemia, ¿no?, que nadie imaginamos que íbamos a estar inmersos en esto. ¿Y qué venía sumando el modelo de salud a esta década previa a la pandemia? Para el 2016, el siguiente corte va a ser para el 2026, es que las 10 principales causas de muerte en los países de ingreso alto para el 2016 se habían desplazado todas las enfermedades no transmisibles y quedaban en primer lugar todas las enfermedades que tenían que ver con un estilo de vida. La enfermedad isquémica del corazón desde hace una década, el infarto, Alzheimer, cánceres de pulmón y tráquea y en quinto lugar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hasta sexto lugar venía una de las enfermedades transmisibles, que eran las infecciones respiratorias. El reto que veníamos trabajando a nivel mundial en cuestiones estacionales, pues eran las neumonías por influenza, como una de las principales causas de mortalidad. Pero ya veníamos viendo todas estas condiciones que estaban muy relacionadas al deterioro de la salud, tanto en la parte de morbilidad como de mortalidad, al estilo de vida. Entonces, eso nos llamaba muchísimo la atención y que correlacionaba con la comorbilidad de la principal mortalidad en los pacientes de la pandemia. Entonces, esto ya nos ponía en el ojo de atención en cuanto a cómo estábamos trabajando un modelo de salud donde de alguna forma habíamos descuidado esta parte de la prevención y estas otras condiciones que tienen un efecto más profundo y a más largo plazo en la salud y en consecuencia en la medicina. Y bueno, pues el reto de una pandemia que reforzaba replantearnos estas condiciones. Ya también traíamos información que se había publicado en relación a los efectos adversos sobre medicamentos. Sabemos que actualmente Estados Unidos tiene una condición crítica en relación al desarrollo de tolerancia a opioides y desafortunadamente la hiperalgesia inducida por opioides. Sabemos que hay otra línea de medicamentos que generan dolor y que se usan de manera regular y crónica en nuestros pacientes y que el mismo modelo de salud convencional pues nos forma, ¿no?, en ese sentido a hacer esas prescripciones. Y en el 2013 llamaba bastante la atención, que nos acudió a muchos médicos, la estadística de fármacos, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos, asociados a muertes en Estados Unidos como la causa en tercer lugar de esta mortalidad. Para el 2014, este es un artículo que quiero muchísimo de la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor sobre ya el término, voy a decirlo así, como más oficial de la medicina integrativa del dolor y muy importante ese modelo holístico de atención. Desde el 2014 ya estaban generándose líneas muy estructuradas en varias partes del mundo sobre esta medicina integrativa y sobre un modelo holístico de atención. Aquí YASP marcan caminos muy importantes que hoy día son pilares esenciales de la medicina integrativa, como es el tema de la nutrición y el microbioma, la neuroplasticidad y todas las líneas que se pueden intervenir en esta parte. Mucho el artículo desde el 2014 plantean los expertos en manejo de dolor
el tema, por ejemplo, de la meditación, del yoga, de respiraciones, para el puro aspecto del manejo de neuroplasticidad. La investigación miofacial, que es otro tema también que en lo personal me fascina, hablar de la biotensibilidad, de los meridianos miofaciales y de toda la riqueza que hoy entendemos con los avances científicos sobre este punto. Y desde el 2014 ya se posiciona en esta postura sobre medicina integrativa y medicina holística, pero sigue evolucionando toda la información, toda la atención y toda la experiencia que se va generando. Y para 2019 este artículo de una de nuestras revistas consentidas como rehabilitadores, el Muscle Nerve, sobre la medicina neuromuscular integrativa, y a grandes rasgos en el abstract habla de la importancia de lo que ha sido la pérdida, ¿no?, de tratamientos eficientes con la medicina convencional y el por qué los pacientes regularmente buscan tratamientos alternativos complementarios. Habla también de esta importancia relevante del conocimiento sobre el síndrome metabólico y la neuropatía, sobre el conocimiento que ha ido avanzando en relación a la interacción intestino-sistema inmune y lo que es el microbioma y la inflamación y la modulación de una neuropatía o un dolor neuropático, y toda la postura de incentivar intervenciones como la suplementación, el ejercicio, las cuestiones nutricionales, la acupuntura, el mindfulness, meditación, para un manejo más eficiente de este gran reto que es el manejo del dolor. Y entonces vamos sumando cada vez más información, todavía muchísimo más anticipada. La doctora Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina en el 2009, tiene su notable trabajo que le merece el premio de la telomerasa, que es esta enzima que permite que se prevengan la abrasión de los telómeros y en consecuencia mejores condiciones fisiológicas y estructurales del DNA, y consecuencia que son muy relacionadas con problemas crónicos como los cardiovasculares, Alzheimer, diabetes. Pero lo interesante de la doctora Blackburn es que además tenía ya identificado, ¿no?, cuáles eran las condiciones que podían favorecer estas alteraciones crónicas, pero también se inquietó por saber qué podría mantener más estable el telómero, más eficiente el trabajo de la telomerasa, y entonces ese trabajo venía bastante completo en relación a que todo lo que normalmente mejora nuestra salud alarga los telómeros vía telomerasa, y implicaba actividades como el manejo del estrés, el ejercicio, una dieta y un descanso como parte de lo que hoy sabemos que hoy se integra como lo que se denomina epigenética. Y la epigenética, en esta revista del 2020, está enfocada en el tema tanto de la salud como de la enfermedad, muy a la par de lo que la doctora Blackburn ya había investigado, ya ha seguido desarrollando en investigación científica desde el 2009. Obviamente esto en el año del premio, pero pues viene todo un bagaje detrás de esta fecha de corte, por decirlo así. Y seguimos sumando esta información que todo, digamos, lo recrudece las propias condiciones de la pandemia en temas muy importantes que hoy son una parte esencial de lo que es el estudio que nos amerita en cuanto al trabajo de todos nuestros pacientes en prácticamente todos los ámbitos de patología que podremos considerar. Y el reflejo inflamatorio, así como el papel de las terapias médicas alternativas en relación a todas estas investigaciones. Aquí para el 2021 ya se empieza a estudiar ya de manera más molecular, de manera más profunda, esta relación de la longitud de los telómeros en enfermedades crónicas como el EPOC, y todo lo que viene de la mano con esta inflamación, que ya también es un tema, insisto, que cada vez estudiamos más a fondo, entendemos más a fondo, y se empiezan a consolidar estos sistemas nacionales de salud, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, una lámina que me acompaña desde la primera vez que la leí, de integrar, ¿no?, los modelos convencionales con estos modelos complementarios y ya acuñar esta parte de la medicina integrativa. Esta medicina integrativa entonces se va a centrar más que en la enfermedad, se va a centrar en la salud, justo por todo este conocimiento que venimos comentando, que se ha ido sumando, se ha ido engramando como piezas de rompecabezas, y poder entender de una manera
voy a decirlo así, más sana la forma de abordar los retos de salud pública que hoy nos ameritan las condiciones mundiales. Y entonces la medicina integrativa, pues hoy día está perfectamente estructurada, no es tan reciente como quisiéramos pensar en cuanto a años, ¿no? De todo el modelo que llevamos es reciente, pero no tan reciente porque ya merita estructuras como las que comentábamos. Y la medicina integrativa entonces aplica todas las disciplinas y estrategias sanitarias y la pandemia nos forzó de alguna forma a hacer todavía más ese ejercicio para resolver ese reto que se nos presentaba. Y bueno, algo muy interesante, muy importante y valioso, y creo que por las condiciones que estamos viviendo actualmente y que todavía pues probablemente falte un poco más para trabajar y reforzar estas condiciones de ver al cuerpo humano como esa totalidad de cuerpo, mente y espíritu. Y entonces viene esta situación de cómo la pandemia nos lleva a reforzar este manejo de la medicina integrativa y que hoy día actualmente estamos trabajando el síndrome post-COVID. Y decimos, bueno, ya pasó la parte más como el centro del huracán, ya pasó, pero estamos todavía viviendo estas como secuelas de la pandemia por todo lo que el post-COVID está generando. Nature ya también genera información más detallada a nivel molecular, que es muy interesante leerlo, sobre este síndrome post-COVID y cómo ciertos estudios son alarmantes los resultados. Este es uno de los más bonitos que he revisado sobre el seguimiento de estos pacientes en un síndrome post-COVID, que obviamente son pacientes que en sus características demográficas las comorbilidades siguen siendo las principales causas de mortalidad, que desde hace una década hemos comentado han sido un ojo de atención. Y este estudio en particular de rehabilitadores hacen una evaluación desde el tipo de vista funcional, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicoemocional, y de verdad que con el modelo convencional pues es muy desalentador ver que a un seguimiento de 3 meses solamente el 6.2% tuvo una recuperación completa. Quiere decir que el modelo convencional nos seguía retando a movernos para tener mejores resultados y que la base fisiopatológica era este descontrol entre condiciones proinflamatorias y antiinflamatorias previas, durante y posterior al tema, en este caso de COVID, que implicaba las condiciones de salud pública tanto previas como en el momento del manejo en agudo, en quienes entramos muy fuerte a la terapia intensiva, pero sobre todo en el aspecto post-COVID y de seguimiento para limitar en la medida de lo posible una discapacidad en estos pacientes bajo estas condiciones. Este tema en la fisiología de la respiración es fundamental. Quienes trabajamos el aspecto respiratorio, el tema del hipotálamo, de todas las emociones, de todo el estado psicoemocional que se genera sobre la respiración, que no es el principal, pero sí uno de los puntos más frecuentes en el manejo del post-COVID. El tema de la cuestión de seguir, cada vez sigue habiendo una información más abundante sobre este síndrome inflamatorio multisistémico, pues hoy obviamente ya sabemos de este concepto, y ya lo tenemos o ya lo vemos abordado a nivel sindromático. Hicimos un reporte de este síndrome inflamatorio multisistémico en un paciente post-COVID y todo el reto que implicó, todo el abordaje que realizamos, pero ya tuvimos la oportunidad que en un manejo multidisciplinario convencional pudiéramos participar con la medicina integrativa. Que también este síndrome inflamatorio multisistémico se está trabajando a nivel molecular, de señalización, por ejemplo, celular, pero al mismo tiempo este reflejo inflamatorio que vamos a entender que es la base de toda esta fisiopatología, de toda esta alteración en el estilo de vida que nos lleva a una condición inflamatoria sistémica, y que está generando también simultáneamente y a la par, afortunadamente, todo lo que es el entender estas terapias médicas alternativas y complementarias en el tratamiento. Y bendito Dios, ya podemos leer estos artículos de consideraciones integrativas durante la pandemia. Y entonces veíamos que era demasiada información que estaba escrita, pero que realmente ya hemos estado trabajando muchos en el campo de acción, donde entendemos que un estilo de vida, una inflamación sistémica y la enfermedad crónica son vectores que podemos manipular de tal forma
que tengamos resultados más eficientes. Y en México estamos generando todo este trabajo de rehabilitación integrativa e intervencionista. Habemos ya varios grupos médicos donde tenemos formaciones a nivel, por ejemplo, de la medicina tradicional china, la trabajamos de manera abundante y muy cotidianamente desde escenarios de terapia intensiva. Yoga es algo que se va a ver un poco extraño decirlo así, pero podemos aplicar intervenciones de yoga durante una ventilación mecánica. Sé que para los muy conservadores y convencionales suena como que no es tan aplicable, pero realmente los números nos ayudan y la evidencia médica y la experiencia que se ha generado corrobora que son intervenciones bastante eficientes. En el campo de la rehabilitación hoy día el intervencionismo es esencial, entonces para quienes tenemos simultáneamente toda esta formación, el generar esta medicina integrativa con intervenciones que se ven bastante frecuentes y muy recrudecidas en un síndrome post-COVID o en el COVID agudo, para poder evolucionar más rápido la recuperación del paciente. Sin duda, las bases esenciales que tenemos de una rehabilitación pulmonar, pruebas que son esenciales e intervenciones que son esenciales, pues se suman a todo este arsenal para el manejo del paciente. Y al final lo que queremos es que si el paciente no tenía un estilo de vida sano, una nutrición, ejercicio, un sueño, un estrés del todo manejado, y a veces ni siquiera sabían que estaba pendiente esta situación, pero no era algo que realmente trabajaran en su vida diaria, ¿no? Como parte de su estilo de vida. Pudimos generar esta experiencia de reporte de series de casos de medicina de rehabilitación integrativa desde la terapia intensiva hasta el estilo de vida sano. Es un bebé que está en desarrollo, esta serie de casos, y que la experiencia que tenemos para compartir desde escenarios de la terapia intensiva, trabajando con intervenciones complementarias y alternativas en el destete de la ventilación mecánica, desde la disfagia, el paciente crítico en todo la condición compleja que genera el paciente per se en ese escenario, las úlceras por presión, el dolor, la esfera psicoemocional, pues aquí mucho la acupuntura, todo este aspecto es bastante eficiente en cuanto al control, el manejo que se le puede dar, la propia rehabilitación pulmonar convencional y todo este escenario desde el paciente de terapia intensiva hasta el post-COVID y llegar al el desenlace más satisfactorio para todos, que es el destete del oxígeno suplementario. Estoy hablando de casos que implicaron una ventilación invasiva prolongada, donde el cohorte demográfico veíamos que tenía que ver con esta epigenética sobre el distrés, el sedentarismo, las dietas proinflamatorias, el insomnio. Es una serie de 5 casos que tuvieron un tiempo de estancia de ventilación invasiva prolongada y que pudimos llevar en tiempos, voy a decirlo, contra la referencia que vemos de una rehabilitación convencional, contra la medicina integrativa, tiempos, voy a decirlo así, modestamente récord, con la intervención en este sentido, y sobre todo esta parte de dejar al paciente un estilo de vida con un ejercicio, un sueño fisiológico, las dietas antiinflamatorias. La mayoría de ellos eran pacientes con temas de obesidad, que sabíamos que era una comorbilidad bastante alta asociada. Los resultados en general pues hablaban de un costo-beneficio bastante alto en relación a los beneficios y los costos bajos, y teníamos este otro enfoque del impacto en los costos directos, pero también indirectos que implican al presupuesto de la salud pública y privada. En mi caso soy básicamente privada, pues el costo de un paciente o de una aseguradora implicaban condiciones retadoras, aparte de la propia salud, ¿no? Que sabemos que en la rehabilitación es algo que nos es prioritario tener en consideración. Empezábamos a hacer como más indagación de cuál era la tendencia en general y aplicábamos esta encuesta en Comefir de 540 médicos en rehabilitación que estaban en esta retroalimentación con el colegio. Hicimos 14 preguntas, solamente se contestaron por 195 colegiados, donde éramos muy pocos, pero menos de la mitad trabajaba o valoraba, trataba pacientes COVID.
y éramos solamente un 5% quienes trabajamos pacientes COVID en escenarios de terapia intensiva, y el 81% estaba relacionado con el manejo de paciente post-COVID. De este universo de médicos que trataban pacientes COVID, el 56.4% trabaja ya un modelo integrativo. Este es un dato más personal, que de los pacientes privados que veíamos en promedio se hacía un gasto de 4 millones de pesos desde la intervención de la terapia intensiva hasta el egreso hospitalario, esto sin considerar los honorarios médicos, con el modelo convencional, contra los 2 millones de pesos cuando estábamos médicos integrativos formando parte del equipo multidisciplinario. Queríamos seguir investigando qué pasaba ya no solo en el país, sino voy a decirlo así, en Iberoamérica, iba a decir el resto del mundo, pero era muy ambicioso, ¿no? En Iberoamérica, y entonces compartimos estas experiencias con 10 países, España y toda Latinoamérica, y veíamos que obviamente se conservaba esta línea de países, por ejemplo Bolivia, Honduras, que compartieron experiencias muy interesantes sobre ya líneas de acción y de trabajo sobre una medicina integrativa. Bajo esta condición, pues no nos queda la menor duda que debemos de replantearnos, y ya está estructurado un modelo de atención médica integrativo, holístico, y la rehabilitación es inherente a este avance, a este cambio. Aquí la verdad es que voy a aprovechar para compartirles este diplomado donde estamos absorbiendo ya esta mayor preparación del grupo de médicos, de los médicos en rehabilitación, pero en el aspecto cardiopulmonar, porque la tendencia epidemiológica, estadística va en esa línea todavía, pero aquí ya vamos a trabajar un programa donde estamos dando, compartiendo toda esta información en aspectos, y lo comento en este sentido, de módulos ya enfocados particularmente en una rehabilitación integrativa por el perfil del diplomado a nivel cardiopulmonar, pero es un fenómeno, es un evento, es una situación que está pasando en todos los sentidos a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Excelente, como siempre. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Las preguntas que quieren hacer las pueden hacer en el chat, la vamos a hacer al finalizar las presentaciones de los tres ponentes. A continuación, el ponente es Guillermo González Coll, es biólogo y graduado en psicología, adjunto a Dirección Médica y responsable de investigación biomédica en Quinton Biotech Labs, responsable en proyectos de investigación con universidades nacionales e internacionales, además de centros de investigación nacionales y privados. Actualmente gestiona 5 investigaciones en diferentes campos como la inmunología, la oftalmología, la gastroenterología y la medicina deportiva, y es ponente y formador de profesionales sanitarios en Malasia, Singapur, Japón, Filipinas y en diversos países de Europa y América Latina. Bienvenido, Guillermo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Vale. ¿Se ve la pantalla, verdad? Sí, perfecto. Vale, pues vamos a hablar antes de que pase a hablar mi compañero, el doctor Ballester, vamos a presentar pues los aspectos relacionados con la seguridad y eficacia del uso terapéutico del agua de mar, y vamos a empezar, como siempre hacemos, intentando definir qué es el agua de mar. Esta pregunta la podemos plantear de una forma alternativa. ¿Qué no es el agua de mar? Lo que el agua de mar no es una simple disolución de sal de mesa convencional, cloruro sódico, en agua destilada. El agua de mar es una mezcla, es una solución polielectrolítica y es, por tanto, una mezcla de sales, de otros micronutrientes que están disueltos en este agua de mar. Encontramos, por un lado, elementos mayoritarios, que son aquellos que se encuentran en mayores concentraciones en el agua de mar, como es el cloruro, el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, etc. Y elementos minoritarios y elementos traza, que se encuentran en menores concentraciones, pero que aún así están presentes. Si quieren les puedo dar otro ejemplo: el zinc, el cromo, el cobre, el molibdeno, el manganeso, el vanadio, etc. Todos estos micronutrientes se encuentran disueltos de forma natural en el agua de mar. Pero es que además en el agua de mar encontramos, sobre todo asociado a ciertas
zonas de extracción, esto no es universal en todo el agua de mar, es más bien exclusivo. Encontramos también nutrientes y micronutrientes orgánicos, como es el caso de algunos aminoácidos, ácidos grasos, péptidos, proteínas, carbohidratos e incluso algunas vitaminas en unas regiones concretas, como veremos más adelante. Si pasamos de explicar qué es el agua de mar como si fuese una solución general y vamos a, digamos, una materia prima más concreta, el quintón, podríamos preguntarnos qué hay en una ampolla de quintón. Bien, en el año 2016 realizamos periódicamente determinaciones de elementos químicos en estas muestras concretas de agua de mar microfiltrada en frío, ya en producto terminado, y encontramos este abanico de elementos químicos, una determinación que tenía como objetivo determinar qué elementos químicos estaban presentes en este agua de mar, pues todos estos. Estos datos los tradujimos a otra tabla que es más intuitiva, donde podemos ver en color oscuro, bueno, en azul oscuro, aquellos elementos que se encuentran en mayores concentraciones, los que decíamos antes, elementos mayoritarios. En azul claro tendríamos los elementos minoritarios y finalmente los oligoelementos o elementos traza los encontraríamos aquí en blanco. Todos estos elementos químicos han sido determinados en las muestras de agua de mar quintón microfiltrada en frío. Pero es que además tenemos en naranja vitaminas, porque efectivamente, esto ya más recientemente, en el año 2019-2020, determinamos la presencia de vitaminas hidrosolubles y liposolubles en el producto terminado de este agua de mar, el agua de mar de quintón. Podríamos destacar la presencia de vitamina B12, B1, B2, la vitamina K2, que es una vitamina liposoluble, y actualmente nos encontramos determinando otras vitaminas liposolubles. En resumen, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué encontramos en una ampolla de quintón o en un spray de quintón o en una solución, en un frasco de quintón? Por un lado, encontramos minerales, que son micronutrientes inorgánicos, que aquí se encuentran de una forma más biodisponible. Macronutrientes como hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y micronutrientes orgánicos, decíamos antes, vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Y finalmente, nosotros reconocemos que hay en el agua de mar otras biomoléculas que aún no hemos determinado y que más adelante iremos descubriendo, como ocurrió en su día con las vitaminas. Si esta misma charla la hubiésemos realizado hace 5 años, yo no hubiese hablado de la presencia de vitaminas hidrosolubles y liposolubles en las muestras de quintón. No sabíamos que estaban presentes, no lo habíamos determinado y ningún otro investigador en el mundo lo había determinado. Esto lo hicimos, como he comentado antes, en el año 2019-2020 y ahora ya sí que sabemos que en las muestras de quintón, por lo menos, es decir, en este agua de mar extraída en una zona bien concreta, encontramos vitaminas hidrosolubles y liposolubles. ¿Tiene alguna importancia esta composición química? ¿Qué ocurre si comparamos el agua de mar de quintón con soluciones análogas, como podría ser una solución salina hipertónica o isotónica, una solución salina convencional, un suero fisiológico? Vamos a ver que efectivamente a nivel químico, a nivel de composición química, son sustancias que no tienen nada que ver. Por un lado, la solución de quintón la acabamos de describir, pero la solución de una solución salina convencional generalmente está compuesta por agua destilada y cloruro sódico. Es decir, son sustancias totalmente diferentes. Vamos a ver que estas diferencias de composición química se traducen en diferentes efectos biológicos cuando realizamos estudios comparativos, utilizando por un lado quintón y por otro lado soluciones salinas convencionales. Vemos que en estudios realizados en laboratorio, en condiciones in vitro o ex vivo, vamos a ver que estas diferencias a nivel de composición química se traducen en diferentes respuestas a nivel celular, a nivel tisular, etc. Cuando
seguimos en el laboratorio, pero dejamos de trabajar con células y tejidos y nos vamos a modelos animales, vemos que también observamos diferentes efectos biológicos, pero ya en organismos completos. Finalmente, en la clínica, cuando hemos realizado ensayos clínicos y hemos hecho estudios comparativos entre la solución de Quintón y soluciones análogas, soluciones salinas convencionales, también hemos observado que hay una diferente respuesta clínica en función de si el grupo ha estado tratado con Quintón o con la solución salina artificial. Esto me da pie a plantear la siguiente pregunta. ¿Todas las aguas de mar son iguales? Porque generalmente se ha tendido a pensar que el agua de mar es una solución homogénea y que, independientemente de si la extraemos cerca de la desembocadura del Mississippi o en pleno océano Atlántico, van a ser soluciones análogas a nivel químico, a nivel microbiológico, etc. Esto no es así. En función de la zona de extracción del agua de mar, vamos a encontrar mayor presencia de micronutrientes orgánicos o menor presencia, mayor contaminación antrópica o menor contaminación atrópica, etc. De hecho, nuestras instalaciones se encuentran donde está apuntando la flecha roja, en la provincia de Alicante, y sin embargo nosotros extraemos el agua de mar no en la costa mediterránea, en la costa levantina, donde se encuentra nuestro laboratorio, sino a más de 500 kilómetros atravesando la península, y luego tenemos unos barcos que parten de San Sebastián en el norte de España, el Golfo de Vizcaya, y es allí, más o menos a 10 millas náuticas, donde los barcos extraen el agua de mar en unas zonas bien concretas. Estas zonas son zonas de intensa actividad biológica. Vemos aquí una imagen de satélite donde se ven esas proliferaciones de organismos planctónicos, fundamentalmente de fitoplancton, pero también de zooplancton. Son áreas ricas en nutrientes. Estos organismos de alguna forma actúan como bioindicadores y nos están indicando dónde están las regiones con mayor riqueza a nivel nutricional, pero es que estos organismos no solo son consecuencia de la riqueza nutricional, sino que también son actores y participan en la composición química del agua de mar, puesto que estos organismos, sobre todo el fitoplancton, tienen un metabolismo que les permite absorber energía de la radiación ultravioleta y sintetizar compuestos que vierten a su microambiente, que vierten a su entorno y que nosotros podemos aprovechar. De hecho, son la principal fuente de compuestos orgánicos, de nutrientes y micronutrientes orgánicos en el agua de mar. Hemos visto dónde debe extraerse el agua de mar, dónde no debería extraerse la materia prima, el agua de mar. Pues fundamentalmente no debería extraerse este agua de mar en zonas costeras, en zonas donde haya gran probabilidad de contaminación humana, como es, por ejemplo, estas zonas donde vemos estos famosos emisarios submarinos que vierten al mar, al medio marino, aguas residuales que muchas veces están insuficientemente tratadas. Estas aguas residuales son un flujo de contaminación química, con fertilizantes como nitratos y nitritos, contaminación, por lo tanto, de la industria agraria, contaminación antrópica a nivel de aguas residuales, etc. Estas zonas, por supuesto, hay que evitarlas. Sin embargo, el agua de mar, dejando a un lado la contaminación antrópica, la contaminación humana, es un medio rico, es un medio muy biodiverso, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a microorganismos. La vida microbiana en el agua de mar en condiciones naturales es muy diversa, es muy abundante, y tenemos muchas especies, en este caso de bacterias, sobre todo las del género Vibrio, que son autóctonas del medio marino. Es decir, aunque no haya contaminación humana, antrópica, en el agua de mar tenemos el riesgo también de, si la ingerimos sin haber tomado las precauciones adecuadas, tenemos ese riesgo de sufrir una infección.
He comentado las bacterias de género Vibrio y también las conocidísimas cianobacterias marinas. Pero es que en el agua de mar, hemos visto antes estas tuberías, estos emisarios submarinos. En el agua de mar no solo encontramos microorganismos autóctonos del medio marino, sino también microorganismos terrestres que a través de estos emisarios submarinos, pero también a través de las escorrentías de los ríos, cuando hay lluvias torrenciales sobre todo, estos microorganismos terrestres llegan al agua de mar y pueden sobrevivir en este agua de mar. Es el caso de bacterias entéricas. Muchas veces, esto ocurre en las costas de todo el mundo, no solo en España, obligan a los ayuntamientos a prohibir el baño, sobre todo en verano, cuando hace calor, cuando hay proliferación de microorganismos de origen terrestre, como es el caso de Escherichia coli, que es una enterobacteria. En el agua de mar, además de vida microbiana, procariota, es decir, además de arqueas y de bacterias, tenemos también otros microorganismos eucariotas. Tenemos, pues, como vemos en esta imagen, de una microfotografía de agua de mar, de una gota de agua de mar, tenemos pequeños crustáceos, larvas, algunos anélidos, hematodos, y tenemos toda una serie de, en fin, de organismos y de microorganismos que están en el agua de mar cuando ésta no se ha microfiltrado o no se ha esterilizado de alguna manera. Es decir, el consumo de agua de mar sin las precauciones adecuadas tiene esta clase de riesgos biológicos. ¿Cómo podemos garantizar entonces la seguridad y la eficacia en el consumo de agua de mar? Pues, bueno, existen muchas opciones. Nosotros utilizamos una doble microfiltración en frío, utilizamos unos poros con un tamaño de poro de 0,22 micras, lo que impide el paso de estos microorganismos que estábamos viendo antes. Entonces nos quedamos con una solución que no tiene, digamos, esta vida microbiana que acabamos de describir, pero además de ello, evidentemente, tenemos que realizar analíticas, porque este tamaño de poro, como es evidente, no retiene, en el caso de que lo hubiesen, metales pesados, radiactividad, elementos radiactivos, microplásticos, etc. Entonces, además de este sistema de doble microfiltración en frío y hacer análisis microbiológicos, nosotros hemos incluido el análisis de endotoxinas, de metales pesados, de radiactividad, de microplásticos y contaminantes industriales, como es el caso de los nitratos, contaminantes sobre todo que vienen de la industria agraria y que muchas veces están presentes en el agua de mar. No es el caso del agua de mar con la que trabajamos, puesto que realizamos estas analíticas y además por normativa tenemos que exigir el máximo nivel de seguridad del producto. Entonces, simplemente para hacer un resumen de cómo conseguimos trabajar con un producto seguro y eficaz, extraemos el agua de mar en unas zonas concretas del Golfo de Vizcaya, en el norte de España, en el Océano Atlántico, aproximadamente entre 10 y 30 metros de profundidad. No cogemos nunca el agua de mar en superficie, hay que evitarlo, y a 10 millas náuticas, es decir, a una distancia razonable de la costa. Este agua de mar es extraída, es filtrada en el propio barco, pero con un tamaño de filtro, un tamaño de poro mucho mayor para retener posibles algas, plantas marinas, peces, etc. Este agua de mar, la materia prima, llega al laboratorio, la hemos transportado con un camión refrigerado, llega al laboratorio, hacemos una primera analítica, luego realizamos, en el caso del agua de mar isotónicas, que es una mezcla entre agua de manantial y agua de mar, es decir, hemos diluido el agua de mar en agua de manantial, por eso es isotónica, tiene una salinidad del 0,9%, en comparación con el 3,3% del agua de mar hipertónica. En cualquier caso, ambas aguas de mar son microfiltradas en frío, realizamos el envasado del producto, tenemos el producto terminado y volvemos a realizar analíticas, midiendo más de 100 parámetros, de manera interna y de manera externa también. Lo que al final obtenemos es un
producto que está aprobado por todas las agencias internacionales correspondientes, ya sea FDA, ya sea EFSA, ya sea Agencia Española del Medicamento, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, ya hemos realizado la introducción del producto y doy paso a mi compañero, el doctor Ballester, que hablará de los aspectos terapéuticos de este agua de mar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, a continuación entonces va a hablar el doctor Manuel Antonio Ballester Herrera, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, especialista universitario en prevención y tratamiento de la lesión del deportista, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia, es especialista en Medicina de Educación Física y el Deporte, es especialista en Traumatología del Deporte, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, es especialista en ergonomía y psicosociología aplicada, tiene un diplomado en auriculoterapia, un diplomado en acupuntura clínica, un diplomado en mesoterapia y es director médico del dispensario marino de la Fundación René Quintón. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a empezar a compartir. Guillermo, tenés que dejar de compartir tu pantalla para que puedan compartir ellos. Gracias. Muy bien, ahí la tenemos. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido muy ilustrativa la conferencia de la doctora Enciso y gracias a Guillermo por esta presentación. Nosotros vamos a hablar de lo que hacemos en el dispensario marino de René Quintón. Para conocer la historia de René Quintón, pues podéis pedir la información a la propia fundación o incluso en internet podréis encontrarla o al laboratorio o a los contactos que tenemos dispuestos tanto en redes como personales. La historia de la fundación viene con precisamente el abuelo de Guillermo, don Joan Miguel Coll, que la funda en el año 2010. Anteriormente, sobre la década de los 90, Joan Miguel trajo a España el laboratorio Quintón y a partir de ahí empezaron pues, todas estas historias que ha ido contando Guillermo. Gracias a él, a su perseverancia, a la ayuda de algunos amigos inestimables, como el doctor Payá, que le acompañó en gran parte de su recorrido, se ha podido conocer la historia del agua de mar que ha contado Guillermo. Lo que proponía Joan Miquel era crear una fundación en la que todo el conocimiento que venía de la época de Quintón se pudiese transmitir, y creó la fundación para hacer una investigación científica y para que se divulgara este conocimiento. Pero no solo quería esto. A partir de ahí, y con el contacto profundo con la familia Quintón, creó y quiere crear esta misma fundación becas, colaborar con el deporte, como bien ha dicho Guillermo, y Quintón también era un apasionado de la aviación y en el futuro, gracias a la iniciativa de Joan Miquel, se podrá también ver la actividad en aviación que también tenía Quintón en su momento. Bueno, todo eso se dará a conocer. Lo que quería y se está haciendo gracias a esta iniciativa es tener una serie de actividades en las que tenemos dos funciones principales, una académica y otra de dispensarios. En la académica pues disponemos de distintas actividades y herramientas para que se pueda divulgar todo este conocimiento. Si podéis entrar en la página de la Fundación, podéis consultar todos estos apartados, todas estas herramientas. Y la otra parte importante, y es en la que nos encontramos y desde donde os hablamos, es la creación de los dispensarios marinos. El primer dispensario es este que aparece en la foto, a la izquierda de la diapositiva, y estaba, como veis, en el número 4 de la calle de la Llegada, cerca de la estación de tren en París, donde llegaban todos los pacientes a ser tratados en este dispensario, que en principio René Quintón lo hacía como inyectable subcutáneo. René Quintón muere en 1925, pero posteriormente, en el 43, el Sistema Nacional de Salud francés reconoce el producto de agua marina de Quintón o de plasma de Quintón, como podéis ver en este librito que hay arriba, que es el vademecum de la época en Francia, que es llamado Vidal, y en él reconoce las cualidades y las posibilidades para el tratamiento de patologías que tiene este agua de mar.
Actualmente, el proyecto que se desarrolla en la Fundación es con colaboraciones y acuerdos con fundaciones altruistas dedicadas al cuidado de cualquier tipo de persona. Ahora mismo tenemos, como es el caso, con UNER y con otro tipo de asociaciones. Actualmente, para todas estas fundaciones se establecen unos tratamientos gratuitos con el fin de ir conociendo y desarrollando este proyecto que actualmente el dispensario del que disponemos es de terapia respiratoria. La idea es hacer una atención, como veis en este cuadro, de personal integral y tenemos previsto nuevas aperturas y expansiones de esta fundación en distintos ámbitos y lugares distintos, tanto de España como, Dios quiera, que en el resto del mundo. Ya os digo que en principio los servicios son gratuitos, pero estamos abiertos a que si algún particular quisiera tener esta terapia respiratoria con agua con suero de Quintón, pueda venir a la Fundación y llegar a un acuerdo con ellos para poder tener el tratamiento. Vamos a pasaros ahora a un vídeo en el que podréis ver pues, cómo se desarrolla la actividad en la Fundación. Escuchémoslo. Bueno, pues este ha sido el vídeo. Habéis visto nuestras instalaciones en las que nos encontramos ahora y, como habéis visto, disponemos de un par de máquinas para echar ese vapor y ese aerosol. Deciros que, como veis aquí, el agua que se utiliza es el duplase de Quintón. En nuestro caso sería hipertónica, la que ha dicho Guillermo, que tenía un 33%, un 33 por mil de contenido en iones minerales. Empleamos este agua porque creemos que es la principal para poder sacar todo ese moco del que queremos extraer de esos bronquios y de esos alveolos de los pacientes.
Tenemos estas máquinas que podemos ver a continuación y cada una de ellas tiene unas características. Para poder llegar a esas vías respiratorias profundas tenemos que tener un tamaño medio de las partículas. Están medidos de una manera que se llama diámetro de masa media aerosolizada. Este diámetro de masa media tiene que tener un número determinado, un tamaño determinado. Ese tamaño está entre 2 y 5 micras. Siempre que tengamos ese tamaño de micras, podemos acceder hasta el alveolo pulmonar. Hay otras más pequeñas que también podremos llegar entre 0,5 y 2 micras, pero siempre manteniendo esas cantidades. ¿Cómo lo podemos conseguir con nuestros aerosoles? Gracias a la velocidad de emisión del vehículo que utiliza este aerosol para disolver la materia o el producto que queremos introducir, que en este caso es el agua de mar hipertónica, insisto. Aunque, como hemos visto antes, para la ducha nasal empleamos la isotónica porque nos parece un poco menos agresiva en este caso para las vías altas, pero nosotros utilizamos siempre agua hipertónica. La historia de este tratamiento con inhalación o con la emisión de agua de mar para ser respirada e inhalada no es un invento actual que nos hemos sacado de ningún sitio, sino que ya hace más de 2700 años estaba empleado en China y que incluso aparece en el papiro de Ebers en Egipto una terapia para el asma relacionada con una forma de entrada que es vía inhalatoria. La utilización de la vía inhalatoria la hacemos porque nos crea una serie de ventajas. Primero es la inmediatez, enseguida es rápida de acción porque tiene una entrada inmediata. Tiene un mayor efecto con unas menos dosis, es indolora y es mucho más aceptada probablemente que otras vías al no tener ningún tipo de agresividad, tanto como si fuese en un inyectable o en una pastilla que puede producir algún problema intestinal. Inconvenientes, como vamos a ver a continuación cuando empecemos a presentar a los casos clínicos que hemos traído, es que necesitamos la colaboración del paciente. Entonces, o en niños muy pequeños en los que no se puede contar con su colaboración o con personas que por el problema que padezcan no sean capaces de colaborar totalmente, resulta muy dificultoso. Pero eso no significa, nos resulta dificultoso no solo por la técnica personal, sino porque nosotros que estamos haciendo esto y obtenemos una serie de parámetros que sin esa colaboración es muy difícil que den unos resultados idóneos. Como veis, es aquí donde hacemos esta terapia. Vemos nuestros dos aparatos que tenemos. Uno es el vapor y el otro es el aerosol en sí. Vamos a presentaros unos casos como muy concretos. El primer caso es de una mujer de 41 años que presenta hipotiroidismo como enfermedad y es alérgica al polen y a la aspirina, al ácido acetil salicílico y, como veis, es fumadora entre 5 y 10 cigarrillos día. A estas personas se les practica unas pruebas iniciales, como es una espirometría y una evaluación de gases en sangre, para, antes de empezar el tratamiento, para ver cómo nos van a responder a él. En el caso que nos ocupa, esta paciente, como veis, la línea roja es la línea basal por la que sería la línea básica en la que deberíamos movernos. Esta paciente aparece al principio de su tratamiento con un poquitín menos de capacidad respiratoria y veis que a lo largo de las semanas le hemos puesto 2 tratamientos semanales de 10 minutos de cada una de las máquinas y se va a hacer el tratamiento durante 6 u 8 semanas. Como veis, su capacidad respiratoria va aumentando en la línea verde y siente una mejora en su actividad diaria. En ella se puede ver claramente los parámetros que son positivos. Aparece una disminución porque tuvo una infección, pero aún así se mantenía por encima de los valores normales. La saturación de oxígeno en sangre se quedó limitada a 92, probablemente porque el tabaco y esa bronquitis que tenía pues impide que suba más. Pero lo que queremos observar es que su incremento en su capacidad vital
y en respiración va creciendo. A todos los pacientes les hacemos un test de salud para ver cómo es su respuesta individual, pero subjetiva. Os lo cuento porque lo vamos a ver al final, y en los siguientes pacientes en los que la posibilidad de colaboración es menor, sin embargo el test de capacidad física resultó mucho más positivo que las pruebas que veremos a continuación. Este segundo paciente es un paciente que resultó un poco complicado al principio de tratar con él. Es un varón de 17 años con 45 kilos y unos 75 de altura, y como veis tiene fibrosis quística desde su nacimiento. Presentaba estos síntomas que aparecen ahí: disnea, dificultad para expulsar el moco, fatiga con esfuerzos leves, taquicardias, taquipnea. Se emplea el mismo tratamiento, 2 sesiones semanales, con las 2 máquinas de 10 minutos de exposición a cada una, y cuando termina, ya le pasamos el test que a continuación veremos. Cuando termina, el paciente siente una mejoría tal que los padres refieren que de esa fatiga a leves esfuerzos consigue salir de fiesta con sus amigos, que antes estaba muy retraído en casa. El paciente está propuesto para un trasplante pulmonar porque su afectación es muy importante, pero lo que conseguimos con el primer tratamiento de las primeras 6 semanas fue que su relación con la sociedad mejorase. Estaban muy contentos y de hecho seguimos en tratamiento con él. Claro, al tener esta capacidad no llega al mínimo, pero sí que se va manteniendo a pesar de las recidivas de la patología, como infecciones y demás que tiene. Él pasa de una saturación de oxígeno de 92 a una saturación de oxígeno de 97. Y pasa de tener una taquicardia de 175, aquí la diapositiva se nos ha ido un poco el número, a pasarla a tenerla en 325, con lo que pensamos que esa taquicardia y esa taquipnea disminuyen, y como no lo podemos comprobar perfectamente porque su colaboración es difícil a la hora de soplar y acoplarse al espirómetro, sí que lo vemos en los test de salud que les pasamos. El tercer paciente es una mujer de 41 años. Esta es una chica de 75 kilos con 1,72 m, asma bronquial, rinitis y tos irritativa y asma principalmente por la noche. Tiene una discapacidad del 66%, por lo que la colaboración a la hora de efectuar los test objetivos de mediciones que podamos tener no eran demasiado ajustados, pero sí se refiere que la madre nos cuenta que después, aparece aquí, sí, después de la primera sesión hay una reducción de las crisis asmáticas, y la madre lo refiere como que ya no tiene esas apneas nocturnas, ya puede dormir toda la noche, ya puede descansar, y a partir de la tercera sesión desaparecen y no tiene que tomar medicación de rescate. Con esto no queremos decir que nuestro tratamiento sea la panacea para todo ello, pero sí que le estamos dando una mejor calidad de vida al paciente, y no sabemos si a la larga, porque solo estamos dándole 8 sesiones, pueda mejorar toda esta capacidad, que en el caso de esta paciente ya os digo que es una mala colaboradora porque no es capaz de responder bien a todas las indicaciones que se le hacen, pero que veis que se está acercando a los valores mínimos que tenemos de respiración, de capacidades pulmonares. Esta bajada que veis aquí se debe a que tuvo un catarro que se le trató, pero no requirió ingreso y fue recuperando lentamente los valores normales. Es importante que todos ellos tienen una mejora en su calidad de vida. En este cuestionario MASMASTER, que es un cuestionario que está homologado para estudios clínicos, vemos en todos ellos una mejoría. Esto nos empuja a continuar el estudio con este tipo de pacientes y con todos y cada uno de los que vengan. A todos los pacientes les pasamos el mismo cuestionario, les hacemos las mismas pruebas. Las pruebas se hacen antes y después
de ponerles el tratamiento, y el cuestionario se pasa el primer día de consulta y el último día de consulta para ver la variación que hay. Pasa entre uno y otro, entre el primer cuestionario y el segundo, un mes, mes y medio, en función de las semanas que pasen de tratamiento. La idea es que esta terapia no solo quede para enfermedades pulmonares en este momento, aunque es su máxima indicación, sino que podamos ampliar un poco a deportistas para mejorar sus capacidades, a cualquier persona que quiera tener una mejora, porque sabemos que este agua de mar, como bien ha dicho Guillermo, no solo es una disolución de minerales, sino que en los estudios que ha visto los ha pasado muy por encima, incluso, pues, como habéis podido ver, teníamos esos estudios in vitro. Bueno, pues hemos visto que produce una micronutrición de las células que han sido estudiadas, en algunos casos una regeneración y si no una producción de mayor número de células, un crecimiento celular, una hidratación. También podemos utilizar este suero de Quintón como vehículo de suministro terapéutico, podemos vehiculizar en él cualquier otro producto y tenemos un reequilibrio iónico y mineral importante por las aportaciones de estos minerales en la regulación del pH, aunque sabemos que el pH sanguíneo tiene que ser estable y se mantiene dentro de unos valores mínimos, 7,32, 7,42 aproximadamente, pues sí que nos sirve para disminuir eso que llaman acidez o medio extracelular, para permitir una regulación y una mayor fluidez de los micronutrientes a través de él. No solo estamos introduciendo este agua en el pulmón como tratamiento para enfermedad respiratoria o para alteraciones respiratorias, sino también como nutrición para el resto del cuerpo. Todo eso con los siguientes estudios, con la valoración de los cuestionarios que hacemos y con todas las respuestas de los test, pues lo que queremos es hacer una evaluación total para poder daros en el futuro unas indicaciones más precisas de cómo utilizar este agua. En este caso lo vamos a utilizar aquí como terapia respiratoria y lo que pretendemos es tener una serie de objetivos para poder llegar a adquirir una técnica lo suficientemente importante como para que los pacientes puedan hacerla en casa. Un caso reciente y en relación a las secuelas por COVID de la que ha hablado la doctora Enciso, comentaros que tenemos un paciente ahora mismo con tratamiento domiciliario, con un aerosol domiciliario con agua de mar hipertónica, en la que tiene 2 sesiones por día, porque le ha quedado una secuela de fibrosis pulmonar, en la que precisamente esta mañana hemos hablado con sus familiares para poder contaros las últimas noticias, y es que él pasa de no poder levantarse de la cama solo a tener en pensamiento salir a la calle a pasear. ¿Será nuestro aerosol, será nuestra agua de mar o será la ilusión que tiene por llevarlo adelante? En cualquier caso, nos da igual. Lo que queremos es que esa persona vuelva a tener una actividad normal. Comentaros que en la fecha que veis aquí, 17 y 18 de junio de este mismo año, se va a celebrar el segundo Congreso de Medicina Integrativa y Terapia Marina en Madrid, y que podéis tener información en la página de la Fundación o en la página del laboratorio, y que estáis invitados a participar si así os apetece. Os agradezco vuestra atención y quedamos a la espera de vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por compartir su charla y su experiencia. Bueno, tengo algunas preguntas por aquí. Muchísimas felicitaciones para los 3 conferencistas, agradecidos, y la verdad que la gente, bueno, muy contenta de que haya tanto avance en lo que es la medicina integrativa y holística, porque bueno, creo que es súper importante que en un mundo que nos ha llevado tanto a la medicalización de las patologías y demás, podamos volver un poco a nuestro eje de las cosas más biológicas y naturales, ¿no es cierto? Bueno, algunos países, como por ejemplo Bolivia, dice que no puede acceder a este tipo de terapia porque no tiene acceso al mar, y otros que, bueno, de Argentina también preguntan cómo se comercializa, también en México. No sé si alguno de los dos puede contar
cómo ahora si solamente están en España la posibilidad de adquirir las ampollas o las diferentes presentaciones, o si en cualquier otro lugar del mundo se puede adquirir. Guille, ¿se lo comentas? Sí. Ahora, vale, sí, es que no podía activar el... Sí, bueno, nosotros tenemos distribuidores internacionales, también tenemos distribuidores en América, Estados Unidos, tenemos un distribuidor en Ecuador, tenemos distribuidor creo que en Colombia también. Es decir, hay forma de adquirir el producto. Yo les invito a que si es su caso, pues se pongan en contacto directamente con los laboratorios, con Laboratorios Quintón. Tenemos página web, nos pueden contactar, nos pueden escribir y les informaremos en función del país desde el cual se hace la petición, el pedido, ya les informaríamos de cómo se puede adquirir. Buenísimo, gracias. Gaby, están preguntando un poquito más de información con respecto al diplomado de rehabilitación cardiopulmonar. Perfecto. Sí, si quieren ahorita escribo el número de WhatsApp donde está el soporte técnico y de información para que puedan tener el acceso a datos de inscripción, y empieza el 4 de junio, pero como es todo el diplomado en línea, vamos a diferir 1 o 2 módulos por si se desfasan en temas de tiempos de inscripción. Gracias, Gaby. Una cosa del Congreso de Medicina Integrativa y Terapia Marina se puede hacer online, ¿verdad? También es presencial y online. Sí. Sí, es presencial y online, y hay distintas modalidades de poder acceder a él, y en la página de la Fundación podéis encontrar toda la información. Bien. Preguntan, entonces, si la solución de Quintón es una ampolla diluida o pura para hacer las inhalaciones. Nosotros la utilizamos pura, ya os hemos comentado que es agua hipertónica, o sea, es la de mayor concentración de sal que fabrica el laboratorio. Siempre hipertónica para nosotros, para pulmón, salvo que queramos hacer limpiezas nasales con los sprays, y entonces ahí sí que hay un spray indicado para niños, un spray para limpieza diaria y otro spray para hipertónico. Dependiendo de la cantidad de moco que haya y de la calidad del moco, utilizamos uno u otro. Nosotros en el dispensario utilizamos siempre hipertónico. Perfecto. Bueno, y también tenemos varios pedidos de países de América Latina para abrir dispensarios. En ese sentido, imagino que se podrán comunicar también con la página de la Fundación, ¿verdad? Sí, con la página mandan la información y enseguida se pondrán en contacto con ellos. Buenísimo. Y bueno, y un último comentario de la doctora Elsa Rojas Román, que es de México, comenta que en Chihuahua, que es un clima seco, casi desértico, se utiliza la solución de mar en spray y limpieza nasal para tratar y evitar las alergias, pero que no lo ha visto utilizar en cuadros asmáticos. Es que es distinto, si quieres te comento un poco. Claro. El spray es distinto, porque es un spray nasal, con unas olivas de salida nasal. Esto es una terapia respiratoria hecha o bien con una máquina de aerosoles casera, o estas profesionales como las que tenemos en el dispensario. El spray para este tipo de patologías como spray no ayudaría a pasarlas. Sí que ayuda a hacer una limpieza de unas vías un poco más altas, pero ese spray no disuelve la gota, como hemos comentado, en ese tamaño de micras para que pueda llegar en profundidad y hacer un tratamiento tan abajo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres por las excelentes disertaciones. Como les comentaba, van a quedar muchas personas que no pudieron asistir ahora, estuvieron escribiendo para poder acceder posteriormente a la charla. Sabemos que es un horario complicado para todo el mundo porque son muchos países los que están relacionados con diferentes usos horarios. Así que, bueno, les agradezco nuevamente a los tres disertantes por haber estado y a todos ustedes por escucharnos, y los esperamos en Bolivia, en el Congreso de Medicina Integrativa y Terapia Marina, los que quieran acceder a él de forma online. Y el próximo mes también vamos a tener en nuestra mesa mensual de actividades intersocietarias con AMLAR. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias. Hasta luego.